Nunca había pensado en matricularme en la escuela de idiomas hasta que regresé de aquel camino primitivo. Tony, el hospitalero de Grandas de Salime, quien me había acogido en su propia casa, no lo entendió, pero para Carlos supuso una gran alegría. Y como yo no sé hacer las cosas a medias y por esas fechas me creía poco menos que superdotada, me matriculé en 3 idiomas, francés, alemán e inglés, pensando en ampliar mis estudios por mi cuenta al latín y al griego. Mi primer encuentro en esa escuela fue con Hubert, del que, como sé que hablaré más adelante, no diré apenas nada, solo que Hubert me entusiasmó. Sin embargo, con el profesor de alemán choqué diametralmente y algo así sucedió también con la profesora de inglés. El alemán fue el primer idioma que abandoné, a pesar de que me parecía el más dulce y el que tal vez podría convertirme en otra persona. Porque yo tenía una teoría. Era violenta porque me habían educado en mi lengua materna de forma violenta. Y por eso las palabras malsonantes en mí eran la tónica. Y creía que si lograba modificar mis circuitos cerebrales por medio de la adopción de otra lengua, corregiría ese terrible defecto que a quien hacía daño la primera era a mí. Y abandoné el alemán después de conocer a Hans, mi segundo profesor, porque el primero podía ser autoritario, pero las clases con el segundo eran un simulacro. No imponía orden ni respeto, y a mí eso me molestaba. Además conseguí, en un tiempo récord, que todos me odiaran, aunque eso lo conseguí en las 3 asignaturas, y he de ser sincera, porque las ermitañas no sabemos relacionarnos. Pero antes de que prosiga, lo que menos sospechaba yo es que necesitaba antipsicóticos. Lo que no quiere decir que no hiciera un gran esfuerzo por mi parte para controlar mi lenguaje. Y quien dice lenguaje dice pensamiento. Porque el problema no es insultar a nadie. El problema es pensarlo. Radica ya en pensarlo. Por supuesto, no tengo un control al 100% de mi pensamiento, pero hoy en día me hago muchísimo menos daño de lo que me hacía entonces al expresarme como me expresaba. Evidentemente, ni la jefa de estudios ni la directora de la escuela me comprendieron. Pero cuando yo me cambié de ciudad y dejé la ciudad origen para seguir cursando francés e inglés, me sentí aliviada al conocer la fama que las precedía. Y en eso pienso que éramos iguales. Quizá era injustificada o quizá no. Yo eso no lo sé y me importa un comino. A los profesores de francés e inglés terminé por cobrarles mucho aprecio, sobre todo a la profesora de inglés, a la que visité muchas veces en la biblioteca para franquearme su estima, pero para ella era más importante quedar por encima de los demás a la hora de los exámenes. Es decir, te hacía saber que era ella la que dominaba. Luego, un día del verano, se puso a hacer sonar su claxon como una loca en medio de un parque. Un hombre me avisó y yo todo lo que hice fue alzar mi dedo y seguir adelante. Me pareció triste pero justo, para con quien abusa de su poder. Y lo que sucedió con la nueva profesora de francés, la sustituta de Hubert, es que era déspota y yo estaba sobrecargada. Y cuando nos remitió aquel correo a todos sus alumnos se me disparó la rabia y escribí lo que pensaba acerca de ella y del sistema, y se lo reenvié a todos y cada uno de los alumnos, ella incluida. Pero de mi ordenador ese correo no quiso salir, porque era un suicidio público y Carlos lo impidió. ¿Cómo? Yo le tenía avisado, y pienso que ellos a mí desde la universidad en observación. A partir de ahí ya no pude escribir ni una coma desde mi ordenador. Koga tuvo que comprarme otro. Y aquella tarde, por pura impotencia, sentí una rabia indescriptible, que luego se convirtió, como dije, en esa pérdida irreparable. También es cierto que en algún momento retomé mi relación con Carlos, pero él estaba muy debilitado porque le había sucedido algo terrible y me garantizó que, como yo, no volvería a ser el mismo. Luego, un día, dentro de aquel acoso que él sufría, me llegó un correo insultante con un virus que se descargó en mi portátil. Al minuto le escribí para decírselo, y al día siguiente la que me preguntaba por ese correo era su mujer. Se lo reenvié, pero me sentía abochornada, y me juré no volver a entrar en contacto con Carlos bajo ningún concepto, y lo he cumplido. Para mí todavía existen los otros, pero él, aunque siempre me alegro mucho de sus descubrimientos, no existe.